Seguimos en UPAO Noticias, son ya las 5:20, siempre en vivo a través de la señal digital 3.1 HD y el fanpage Vive UPAO TV y por los 830 de la AM Radio Estación UPAO. Si bien es cierto que la COVID, esta enfermedad que causa este nuevo coronavirus, la pandemia en que estamos viviendo ya segundo año de pandemia, ha generado pues y acapara la atención de todos los medios de comunicación, un tema de salud pública que nos preocupa. También es cierto que hay otras enfermedades, otros males que preocupan y son parte o, según las estadísticas, generan pues situaciones muy lamentables que terminan en el fallecimiento de pacientes oncológicos. Vamos a conversar la tarde de hoy justamente con un destacado médico, oncólogo, como es el doctor Juan Díaz Plasencia, quien además es decano de la Facultad de Medicina Humana de UPAO, sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Doctor Díaz Plasencia, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes también con todos y gracias por la invitación. Bien, doctor, es importante seguir siempre reforzando en la población, en nuestro público televidente, internauta, oyente, que con unas buenas medidas de prevención se pueden evitar enfermedades, entre ellas el cáncer. Durante este tiempo de pandemia, doctor, ¿cómo ha sido el tratamiento a los pacientes oncológicos en nuestra ciudad? Bueno, al comienzo en la primera ola hubo indudablemente una disminución en las atenciones a estos pacientes, dado que las instituciones de salud se orientaron fundamentalmente a la atención de pacientes con COVID-19. Progresivamente se ha ido nuevamente atendiendo de manera presencial. Al comienzo hubo mucho de telemedicina, pero ya posteriormente se fue reinstalando nuevamente la atención presencial. Sin embargo, con esta segunda ola nuevamente pues se está dando nuevamente prioridad, ¿no?, a los pacientes que están con esta enfermedad y que requieren todas las unidades de cuidados intensivos. Algunos hospitales que antes tenían pues una atención preferencial para los pacientes oncológicos están orientando más la atención a pacientes con COVID-19. Sin embargo, las emergencias nunca se dejaron de atender. Los pacientes oncológicos también necesitan en algunas situaciones atenciones de emergencia y ellos han sido adecuadamente tratados. Esperemos pues de que esto pase, que la vacunación que ya estamos a puertas, podamos a través de controlar esta enfermedad, vamos a progresivamente nuevamente atender a los pacientes oncológicos en las instituciones de salud. Bien, doctor Díaz, es indudable que los pacientes oncológicos que usted menciona, se tiene que tener con ellos también un cuidado especial, porque pueden también infectarse de este virus. ¿Cómo es que se ha identificado pacientes oncológicos que han contraído esta enfermedad de la COVID-19? Definitivamente que sí, hay una asociación entre el estado inmunitario y un mayor riesgo de adquirir esta infección. Y nuestros pacientes oncológicos, la mayor parte de ellos tienen pues una alteración que los inmunitaria en sus defensas, que les impiden en comparación con una persona normal pues afrontar, ¿no?, con toda la resistencia, con todas sus defensas inmunitarias a este virus. Los pacientes oncológicos son considerados de alto riesgo para mayor morbilidad y mayor mortalidad en pacientes con esta infección. De tal forma que la atención en ellos pues es diferenciada también. Por ejemplo, en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas tenemos un área COVID en donde una vez hecha tomada las muestras correspondientes, se le detecta y pasa a esa área y es atendido. Muy bien, doctor. Ahora sabemos que esta segunda ola, según fuentes científicas, médicas, es mucho más agresiva que en la primera ola. Hay mayor número de personas que se infectan, que se contagian, rápidamente se propaga.
Se ha dicho incluso ayer a nivel nacional la ministra de Salud que ya ingresó al país la variante brasilera, y es muy probable que esa variante también, si ya está en el Perú y está en el oriente, en la selva, en Huánuco, en Lima, llegue también a Trujillo. Frente a esto, ¿qué es lo que usted recomienda a la ciudadanía y a las instituciones médicas frente a esta amenaza de que no estamos, como se dice, libres de poder tener en Trujillo ya casos de esta variante que se menciona? Efectivamente, la ministra de Salud ha señalado de que ya se han detectado que en el Perú hay dos tipos de variantes del SARS-CoV-2, una la variante británica y otra la variante brasilera. Bueno, definitivamente pues que este virus muta, cambia, y las variantes, sobre todo la británica, es muy contagiosa, de tal manera que las medidas deben ser generales y específicas. Las generales ya el gobierno peruano las ha adoptado y que obedecen fundamentalmente las recomendaciones que se están siguiendo internacionales. La inmovilidad social, que las personas pues, que tienen mayor riesgo guarden, que no estén expuestas en situaciones en que hay aglomeración de personas, el distanciamiento social, y las medidas específicas pues en la cual hay que usar pues las máscaras adecuadas, hay que lavado de manos, y todo ello pues que va a impedir de que esta enfermedad se disemine más rápidamente. De hecho que la variante británica es muy contagiosa, y bueno, en estos momentos hay una gran demanda sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Por eso es que se han decretado estas medidas de emergencia. Bien, doctor Díaz, retomando el tema del cáncer, usted como médico oncólogo, hablábamos que esta enfermedad, si se previene, si se determina, si se diagnostica a tiempo, se puede curar. Pero antes de ello, también quisiera que usted nos comparta el día de hoy cuál es la actitud preventiva, qué acciones preventivas se deben de tomar para evitar el cáncer. Fundamentalmente las medidas deben estar orientadas a la prevención primaria, a la promoción de la salud, y al menos 1/3 de todos los cánceres pueden prevenirse, y la prevención indudablemente que constituye pues la estrategia a largo plazo más costo eficaz para el control del cáncer. Hay fundamentalmente algunos factores que están mayormente relacionados con esta enfermedad, y las estrategias están pues orientadas a impedir que estos cambios producidos por estos factores se instalen y promuevan una neoplasia maligna, de tal forma que es necesario que la comunidad tome conciencia de los chequeos y de mejorar algunos estilos de vida inadecuados. Por ejemplo, el consumo del tabaco, evitar pues el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, el consumo de alcohol. Hay algunas infecciones también que están relacionadas con esta enfermedad, como la hepatitis, como el cáncer de cuello uterino, que está relacionado con el papilomavirus humano, o el cáncer de estómago, que está relacionado con una bacteria que se llama Helicobacter pylori. La contaminación ambiental también está relacionada con esto, y bueno, a veces en algunas personas que por su ocupación están en contacto y hay contaminación ambiental en el aire, en el agua y en el suelo por productos químicos, también pueden estar expuestos en esta exposición al desarrollo de una neoplasia maligna futura. También es necesario señalar que la exposición prolongada, por ejemplo, al sol, a la radiación ultravioleta, produce efectos nocivos en las células de la piel, y a largo plazo se pueden desarrollar algunos tipos de cáncer de piel, como el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular y el melanoma. Este último pues es un cáncer muy agresivo. Bien, doctor, justamente hablando de estos tipos de cáncer agresivos que usted menciona, se conocen cifras, datos en los últimos meses en Trujillo, en La Libertad,
¿cuál ha sido el tipo de cáncer que ha logrado o que han sido el común denominador en los diagnósticos de los médicos oncólogos? Bueno, el doctor Albújar mostró cifras relacionadas que fueron publicadas del registro de base poblacional de cáncer de Trujillo. Y en el primer informe mostró, por ejemplo, que el cáncer de estómago era la primera causa de cáncer en los hombres y la tercera causa de cáncer en las mujeres. Sin embargo, en el último registro de base poblacional de Trujillo, el cáncer de próstata en el hombre superó al cáncer de estómago y lo desplazó a un segundo lugar. Lo que llama la atención es que en ambos informes se pudo observar que la tendencia era de que el linfoma no Hodgkin, que es un cáncer que afecta a los ganglios linfáticos, incrementó, de tal manera que se posicionó en el tercer lugar en los hombres y en el cuarto lugar en las mujeres, desplazando al cáncer de vesícula biliar a un puesto subsecuente. Entonces, aquí en el linfoma no Hodgkin, pues hay diversos factores, sobre todo que tienen que ver con algunos tipos de virus. Es necesario pues hacer algunos estudios epidemiológicos que detecten en estas personas cuál es la verdadera causa, ¿no? Pero se postula que podría ser algunos virus como el Epstein-Barr, que están pues en el ambiente y algunas personas lo padecen, y esto se puede contagiar. Tenemos mucho linfoma no Hodgkin en Trujillo, pero definitivamente que las causas principales, cáncer de próstata en el varón en estos momentos, y en la mujer, en primer lugar, es el cáncer de cuello uterino en la mujer trujillana. En el segundo lugar está el cáncer de mama y en tercer lugar el cáncer de estómago. Entre los dos géneros, pues el cáncer de estómago tiene una preponderancia importante, y esto está relacionado fundamentalmente a dos factores. Uno es la dieta, que es en todos los países que tienen una alta incidencia de cáncer de estómago, el patrón cultural común a todos estos países es una dieta pues alta en alimentos salados, ahumados, que tienen un alto contenido de nitritos. Y esto pues a la larga va a producir una alteración a nivel de la mucosa gástrica. Y el otro es la bacteria que había mencionado anteriormente, que es el Helicobacter pylori, que produce pues cambios también en la mucosa del estómago, que a la larga, porque esto no es el cáncer no aparece de un día para otro, todo esto es un largo proceso que tarda a veces muchos años. Y el cáncer de estómago pues a veces tarda de 20 a 30 años en que desde la lesión inicial hasta que ya el cáncer pues es diagnosticado clínicamente. De tal manera de que aquí la mejor actitud es hacerse pues un chequeo de manera ya estandarizada. Por ejemplo, el Papa Nicolau en toda mujer con vida sexual activa debe hacerse un Papa Nicolau anual. La mamografía debe hacerse después de los 40 años, cada 2 años. La colonoscopía debe hacerse después de los 50 años, cada 10 años. La endoscopía alta o gastroduodenoscopía en todas personas, sobre todo mayores de 40 años, por molestias muy vagas que parezcan inespecíficas digestivas altas, ese paciente debe tener una gastroduodenoscopía. Perfecto, doctor. Finalmente, doctor Díaz Plasencia, sabemos que en este tiempo de la pandemia, muchos especialistas, médicos han recomendado, epidemiólogos sobre todo, que en el Perú debería de reforzarse la atención primaria, los centros de atención primaria. Nos referimos a las postas médicas, establecimientos que están en los territorios vecinales. Bajo ese contexto sabemos que en la Facultad de Medicina Humana el plan de estudios contempla, porque así lo han dicho muchos egresados que ahora son médicos egresados de UPAO, que la UPAO le da mucha relevancia, mucha importancia al trabajo de la medicina familiar, la medicina comunitaria. ¿Cómo se hace desde las aulas este enfoque, doctor Díaz, que hoy reclama tanto el Estado para mejorar los niveles del sistema de salud, que ha sido pues hoy en día con esta pandemia desnudado y que hay muchos cambios que hacer? Bueno, definitivamente en el currículum que fue modificado y mejorado en el año 2019 en la Escuela de Medicina, se tomaron en consideración todos estos aspectos. Y justamente nosotros tenemos en el plan de estudios una línea de salud y sociedad que da mucho énfasis al tercer pilar de la educación médica y que muchas veces fue descuidado, el de la salud pública. Y se incorporó desde el inicio del
del plan de estudios, que el estudiante debería tener un enfoque de la medicina social. Es decir, que no solamente considerar que las causas de las enfermedades, pues, de acuerdo al modelo biológico, es que es un determinado virus o una determinada bacteria, sino que se debe considerar, y el estudiante debe saber, que las verdaderas causas de las causas están en los determinantes estructurales de la salud, es decir, las condiciones de vida en que viven las personas. De tal manera de que, y aquí es el aspecto social, político, económico, cultural, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la pandemia. Si nosotros extrapolamos a esto, hay muchos factores culturales, por ejemplo, ¿no? Claro. Las personas no quieren acatar a usar, pues, las mascarillas, hacen, pues, reuniones sociales cuando se reclama que debe haber un distanciamiento social. Entonces es un aspecto cultural. El aspecto económico, miren que esta pandemia nos ha cogido desprevenidos, ¿no? Del punto de vista tecnológico, hemos tenido pocas unidades de cuidados intensivos, pocas máquinas que nos han permitido, pues, no afrontar de manera adecuada los casos que requerían respiración asistida. En el aspecto político, se deben dar, pues, mucho énfasis a la salud y a la educación. Entonces el estudiante aprende desde el inicio del plan de estudios que el enfoque debe ser más integral, más holístico del punto de vista, con una atención, como usted lo señala, en la atención primaria. Y la atención primaria con la prevención. Y la prevención se pueden hacer no solamente en el primer nivel de atención, sino también en el segundo nivel y en el tercer nivel de alta complejidad. De tal forma de que hemos querido que la salud pública dentro del currículum tenga, pues, que sea una parte importante para la formación de nuestros estudiantes, aparte de las ciencias biomédicas y de las ciencias clínicas. Y también a futuro vamos a tener que enfatizar las ciencias del comportamiento, porque miren, en esta pandemia la salud mental se ha visto deteriorada definitivamente. Entonces, el médico general que egresa de UPAO debe tener una visión integral en la atención del paciente, como no solamente en el aspecto biomédico, clínico, sino también de la salud pública y en su salud mental. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan Díaz Plasencia, decano de la Facultad de Medicina Humana de UPAO, nos estuvo explicando el día de hoy acerca de la prevención del cáncer con un estilo de vida saludable, una buena alimentación, una actividad física también adecuada para prevenir esta lamentable enfermedad. Doctor Díaz, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias por la invitación. Bien, haremos una pausa. Ahora son 5:38 y regresamos con más información en UPAO Noticias.